Dile al que tienes allí al lado, ¿hasta cuándo? Pregúntale, ¿hasta cuándo? Y quiero que vayamos de una vez al texto bíblico en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1. Y quiero leer en la sacrosanta versión Reina Valera de 1960. Y lo digo así porque muchas personas piensan que la Reina Valera de 1960 es la Biblia oficial de los evangélicos. Y déjeme decirle que no es así. Hay otras versiones muy buenas traducciones y tienen la misma equivalencia, el mismo valor. Y este texto que vamos a leer es un texto que necesita ser explicado, pero vamos a leerlo, por favor. Dijo Jehová a Samuel. ¿Quién a quién? ¿A quién? Y vean lo que le dice. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Vamos a leer juntos la primera parte. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Deja hasta ahí. El texto leído hace parte de una historia que comenzó en este libro, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8 de este mismo libro. Ahora, permítanme ponerles en contexto para que usted sepa, bueno, ¿por qué Dios le estaba diciendo a Samuel eso que acabamos de escuchar? Israel vivía bajo lo que se conoce como una teocracia. Vamos a aprender hoy algunos términos teológicos. Teocracia. ¿Qué es una teocracia? Es un gobierno que se considera ejercido directamente por Dios. Entonces, cuando usted escuche la palabra teocracia, ya sabe lo que significa. Es una nación que acepta que su gobernador es Dios directamente. Y la persona encargada de ejercer esa autoridad, ese trabajo, pues era el profeta Samuel. Ya recuerda, Ana, ¿no es cierto? Ella entrega a su hijo desde nene, estuvo sirviéndole al Señor, y este muchacho creció y se convirtió en el profeta Samuel. Y Samuel era, digámoslo así, era la mano de Dios, la que ejecutaba las órdenes. Pero el que mandaba, ¿quién era? ¿Quién gobernaba? Dios. Samuel debía cumplir una tarea religiosa como profeta, claro que sí. Pero también debía cumplir una tarea política como juez de Israel. Cuando vayas a la Biblia vas a encontrar un libro que se llama Jueces. Samuel sigue en esa línea de gobierno y se convierte en juez de Israel. Es decir, tenía una doble tarea, una tarea religiosa y una tarea política. Y Samuel tenía hijos. La Biblia nos habla específicamente de dos hijos, Joel y Abías, que heredaron la tarea como jueces, estando su padre en vida. Es decir, Samuel ya llega a una edad, ya ejercer no se le hacía tan fácil, había muchas tareas por hacer, y sus dos hijos comienzan a ayudarle como si fuera una dinastía de gobernantes. Ahora, aclarando algo, eso no se lo había mandado el Señor. Pero, ok, ahí estaba el asunto. Los asuntos comenzaron a complicarse porque estos dos hijos se dejaron llevar por la avaricia y terminaron dejándose seducir por los sobornos y así pervirtieron el derecho. Eso de la corrupción, mi hermano, es tan viejo como el mismo hombre. Y los hijos de Samuel cayeron en la corrupción. Y en medio de este escenario, Israel, el pueblo, decide pedir un rey. O sea, ya no querían una teocracia. Piden un rey, es decir, ahora querían una monarquía.
Las razones sumadas al comportamiento de los hijos de Samuel estaba también porque los israelitas deseaban tener un sistema político como los pueblos vecinos. Y así, como dije, pasar de una teocracia a una monarquía. Ellos querían tener rey. Como los muchachos eran hijos de Samuel, ellos no se fueron directamente contra los hijos de Samuel. Pero sí le dijeron, mira, todos los pueblos vecinos tienen un rey. Nosotros también queremos un rey. Samuel, el profeta, de manera literal, había servido a Israel toda su vida el nombre de Dios. Toda su vida. Samuel desde niño había sido consagrado al templo y allí crece. Toda su vida había estado al servicio de Israel en el nombre de Dios. Y esta petición de los israelitas le genera a Samuel una crisis. Y vivió un duelo. Y allí lo encuentras en la Biblia. Lee esa historia que es realmente muy interesante. Samuel vive una crisis y en esa crisis Dios le dice a Samuel, mira, no te han desechado a ti. Me han desechado es a mí. Así que tranquilo, dales un rey. Vamos a darles un rey. Y finalmente Samuel unge como rey a un joven muy apuesto llamado Saúl. Saúl. Dice la Biblia que era un hombre alto, muy apuesto. Y de alguna manera eso hizo quizá llamar la atención del pueblo de Israel, pusieron sus ojos en él y listo, lo eligieron de rey. Con este joven rey, Samuel desarrolló una fuerte relación. ¿Por qué? Porque él era su más cercano e influyente consejero. Recuerda, Saúl era joven, muy joven, y era un hombre de campo. ¿Qué iba a saber de gobernar? Pero allí al lado de él estaba Samuel, que Samuel entendió que era lo que debía suceder. Entonces Samuel se da la tarea de convertirse en su consejero y estaba siempre allí a su lado. Con el paso del tiempo, la Biblia nos hace saber que Saúl reinó 42 años aproximadamente, o sea, fue un reinado largo. Con el rey Saúl los asuntos con Israel en términos generales comenzaron a marchar bien. Y una de las principales tareas de Saúl era reafirmar los territorios de Israel. Recuerden, Israel estaba fraguándose como nación. Habían muchas naciones vecinas que no eran amigables. Y en aquellas épocas, hoy se pelea mucho por petróleo. En aquella época el problema no era pelear por petróleo, era por pastos, por aguas, por manantiales. Era por lo que peleaban los pueblos. Bueno, pues Israel tenía que pelear con otros pueblos para reafirmarse. Y Saúl de alguna manera pudo hacer bien la tarea. Para ello debía enfrentarse en batalla a sus vecinos. Y la Biblia nos hace saber que Saúl se convirtió en un buen líder, rey, guerrero. Sin embargo, Saúl en algún momento de su vida comenzó a desviarse de los propósitos de Dios. Y esto le llevó a tomar decisiones con consecuencias para sí mismo, para su familia y para el pueblo. Porque a veces nosotros olvidamos que nuestras decisiones afectan a otros. A veces lo olvidamos. Y vamos por la vida haciendo lo que nos viene en gana, lo que nos parece, y olvidamos que nuestras decisiones afectan a otros. Déjame resumirte. A Saúl se le subió el puesto a la cabeza, como suele suceder con aquello del poder. El poder es embriagante. Y eso sí que lo sabemos aquí los colombianos. Usted no sabe quién soy yo. Pues a Saúl le pasó eso exactamente. Y llegó un momento en que dijo, usted no sabe quién soy yo. Y comenzó a hacer cosas, actos que él no tenía que hacer. Eran tarea de Samuel.
Las consecuencias no se hicieron esperar. Para él mismo, como les dije, para su familia y lo peor, para el pueblo. Cuando ya la situación se hizo insostenible, Dios decide poner otro rey en su lugar. Y el encargado de hacer saber este drástico cambio a Saúl era el mismo Samuel. Quiero que usted se ponga por un momento en los zapatos de Samuel. Había caminado con Saúl, la había visto crecer, desarrollarse en su reinado, pero también lo había visto cometer errores. Y en un punto, Dios le dice, ya esto se hizo insostenible. Hay que cambiar de rey. Y en ese sentido, Saúl tenía esa odiosa tarea. No sé si alguna vez te ha correspondido dar una noticia negativa o como llamamos una mala noticia. Qué difícil. No sabes ni por dónde empezar. Bueno, Saúl vivió ese momento y la Biblia nos relata que fue una escena bastante dramática. El rey rogaba al profeta por una segunda oportunidad. Tanto así que la Biblia nos hace saber que Saúl se echó al piso, se tiró al piso y agarró la túnica de Samuel y la rasgó en su desespero. Ahora imagínate a un rey que podía estar rondando los 60 años, 65 años, en esa actitud, llorando como un niño desconsolado, pidiendo una segunda oportunidad. Y cuando eso sucede, Samuel, guiado por el Señor, le dice, así como has rasgado mi vestido, así es rasgado tu reinado. La decisión por parte de Dios ya estaba tomada. Fue la última vez en vida que se vieron Saúl y Samuel. No volvieron a verse. Estaba en juego el futuro de todo un pueblo y Dios no iba a ceder. Y es importante que eso lo tengas en mente, mi querido y querida. Dios no cede ante nadie. La voluntad de Dios es una. Y Él no cede ante nadie. Esto hace que Samuel nuevamente entre en una crisis. Ya te conté, tuvo una primer crisis cuando el pueblo pide rey. Y en esta oportunidad Samuel vuelve a entrar en una crisis. Ya habían pasado por lo menos 30 años, toda una vida compartida con Saúl. Y la Biblia nos hace saber que Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. La Biblia no nos dice exactamente cuánto duró ese tiempo de duelo, de llorar y llorar por parte de Samuel. Y en este punto es en el que hicimos la lectura bíblica que comienza con una pregunta que contenía elementos de reclamo por parte de Dios al profeta Samuel, que es el título de esta enseñanza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a llorarlo? ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí? Si usted lee conmigo el texto, va a notar que es una pregunta y a mí me parece que también es un reclamo. Y el verso anterior del capítulo 15 termina precisamente diciéndonos, y Samuel lloraba a Saúl. Vuelvo a leerlo, y Jehová dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y como si le importara nada a Dios lo que estaba sintiendo Samuel, le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Algo que a veces olvidamos es que Dios no se vara. ¿Usted se imagina a Dios varado? A Dios diciendo, no sé qué hacer en esta ocasión.
El pastor Mauro no quiso volver a la iglesia. No, se me acabó la iglesia. ¿Qué voy a hacer? No, Mauro me metió en aprietos. ¿Cuándo entenderemos que somos nosotros los que necesitamos de Dios? Nosotros necesitamos de Dios. Y Él no se vara. Él dijo sencillo: ya me he provisto de un rey. Y es como algo indolente Dios. Diríamos en buen español: ¿hasta cuándo va a estar chillando? ¿Hasta cuándo va a estar berreando usted ahí? No. Agarre el aceite y vamos. Samuel no tenía opción. Sus lágrimas estaban de más. Yo recuerdo esa frase, ¿no? Lágrimas de cocodrilo. Puede llorar todo lo que quiera Samuel, pero sus lágrimas están siendo perdidas. No quiero detenerme en los detalles de la historia. Lo cierto es que, como muchos de nosotros sabemos, Samuel termina ungiendo ¿a quién? ¿A quién? A David. Lee la Biblia, mi hermano. Samuel termina ungiendo a David como el nuevo rey de Israel. Otro chino que, ¿quién iba a esperarle algo de David? Era el menor de todos. Era el más insignificante. Era el chino de los mandados. Era el que cuidaba las ovejas. Era el más joven. De guerra no sabía nada. De gobernar menos. Ahora, un pequeño paréntesis. La palabra ungir es un verbo. Es una acción de untar generalmente aceite a una persona. En un escenario religioso, esta acción es para darle autoridad, responsabilidad, gloria o para sanar a alguien, para cuando escuches la palabra ungir. Pero en este caso específico del rey, esta acción es una señal de que Dios está equipando a la persona para cumplir una tarea asignada. Eso es ungir. Y Dios le dice a Samuel: ve a ungir porque ya me he provisto, ya lo tengo listo. Y tú solo tienes que ir con tu cuerno, llenarlo de aceite y derramar aceite sobre la persona que te voy a decir, porque esta persona yo la voy a equipar para cumplir una tarea. Porque cuando Dios llama, equipa. Cuando Dios llama, prepara, entrena. Amén. Así comenzaba una nueva era para el pueblo de Israel. Y podríamos hablar horas, días del rey David. El rey David logra por fin unificar a las 12 tribus de Israel. Famoso por sus conquistas, famoso por sus riquezas. Recuerda, ¿quién construyó el templo de Salomón? Salomón. Pero ¿sabes dónde estaban los recursos? David ya los tenía. David ya tenía los recursos. Y Salomón es el que termina finalmente construyendo el templo. Entonces David, ahora recuerda, Salomón era hijo de David. David no solamente logra unificar el reino en las 12 tribus, sino que también David se hizo famoso por sus conquistas, por sus riquezas, y dejando a un lado todos sus yerros y su pecado, no es la mañana para hablar de eso, por aquello de la humanidad. Por aquello de la humanidad. Porque David, a pesar de haber sido llamado, a pesar de haber sido rey, de lograr todo lo que logró, tenía algo en contra que tú y yo tenemos. Somos humanos. Bueno, si dejamos eso a un lado por un momento, David se convirtió en el rey más importante de toda la historia de Israel. Él está contado en la genealogía de Jesús en Mateo. Sin lugar a dudas, Dios sabía lo que hacía, porque Dios siempre sabe lo que hace. Dios estaba pensando en su pueblo.
No que no amara a Saúl, no que no le hubiese brindado oportunidades, fue que Saúl no quiso. Dios siempre está pensando en su pueblo. Y sé que el tema de este mes es: llegamos a la meta como una afirmación. ¿A cuánto les gusta llegar a la meta? ¿A cuánto les gusta llegar a la meta? Y qué bueno que lo veamos como una afirmación. Sin embargo, quise ponerla no como una afirmación, sino como una pregunta para que tú y yo nos la hagamos. ¿Llegamos a la meta? Y quiero que en esta mañana tú y yo lo consideremos desde esa perspectiva. No como una afirmación que ciertamente habremos, y confío en Dios, que hayamos alcanzado metas. No, quiero que lo consideres desde esa otra perspectiva y te preguntes a ti mismo: ¿he llegado a la meta? ¿Llegamos a la meta? Seguramente este año llegamos a muchas metas. El simple y poderoso hecho de terminar un año más, eso ya es bastante. Eso ya es bastante y es motivo para celebrar. Amén. Estamos llegando a la meta de culminar un año más. Y eso es bastante. Lo cierto es que también tenemos metas de todo índole que no hemos alcanzado. Metas que pudieron surgir este año o que ya llevamos años intentando alcanzar. Permítanme explicarme un poco mejor con unos pequeños ejemplos de metas que podemos tener de manera implícita, es decir, la sé, la entiendo, estoy trabajando en ello, como también metas explícitas, es decir, están ahí, pero quizá no soy tan consciente de que debo alcanzar esas metas. Unos ejemplos nos van a ayudar un poco más de lo que quiero compartir. Superar miedos es una meta. Superar traumas es una meta. Superar complejos es una meta. Dejar odios es una meta. Dejar resentimientos es una meta. Sumemos a ello los dolores y las heridas. Es una meta. Pero no se trata solamente de superar o dejar algo, porque es una meta. Ahora, yo te pregunto, ¿te gustaría dejar atrás un miedo? No, bueno, qué cantidad de valientes acá. Todos valientes. Por ejemplo, el miedo a evangelizar. ¿Quisieras superar el miedo a evangelizar? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría superar el miedo a hablar en público? ¿Sí? ¿Te gustaría superar un complejo de niño quizá? ¿Sí te gustaría o no? Pero también te gustaría dejar el dolor que alguien que te causó atrás. ¿Te gustaría sanar las heridas? ¿Amén o no amén? Y esos son metas. Pero como dije, no se trata solo de superar, dejar. Ahora pensemos en adquirir. ¿Qué tal una meta como adquirir la constancia que necesito? ¿A cuántos les gustaría que dicen: yo anhelo, Señor, convertirme en una persona puntual? Levanten la mano, porque voy a hacer una fotografía mental. ¿Les gustaría adquirir esa constancia? Y que no estén a toda hora inventando excusas y a veces hasta mentiras para quedar menos mal. ¿Les gustaría? ¿Les gustaría adquirir la disciplina que tanto les hace falta? Yo estoy admirando a Nancy. En serio.
En el ayuno que estuvimos, ella llevó yo le digo su menjurje. Un caldo, ella tiene que preparar un caldo que en serio, tú lo ves y se te quita el hambre. O sea, surte el efecto. Y estábamos en el ayuno y con un pastor de Puerto Rico comenzamos a bromearla. Y la broma era un sonido que hacíamos. Ñam, 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 qué rico. Viéndola a ella comer. Y ella se mantuvo. Te pregunto, ¿te gustaría tener la disciplina que tanto te hace falta? ¿Te gustaría tener la determinación que sabes debes tener? Este mes, para mí en el escenario de la joyería, se aumenta el trabajo. Todo el año hay mucho trabajo, pero los fines de año siempre son brutales. Pero sabes, aprendí algo hace algunos años que me ha servido mucho. A decir no. No puedo. No tengo el tiempo y no me voy a reventar. Si usted quiere, puede esperar. Y sabes, a veces nos falta determinación para decir no. No es como usted diga, es como yo digo. No es a su ritmo, es a mi ritmo. ¿Te gustaría tener eso de pronto en tu relación con tus hijos que a veces se quieren pasar de la raya? ¿Con alguien abusivo en tu trabajo? Yo creo que sí. Tener determinación. Sí, sí, no, no. Que no me gustó, es tu asunto. ¿Tú sabes cuántos embarazos no programados ni deseados se evitarían si nuestros jóvenes fueran más determinados? Piensa solo en eso. Piensa solo en eso. Donde nuestros chicos aprendieran a decir no. Pero es que yo te amo, dame la pruebita de amor. Pues la prueba de amor es que me respetes. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya demasiada determinación. Todo esto absolutamente necesario para lograr metas como estudiar lo que quiero. ¿Quieres estudiar lo que quieres? Necesitas determinación porque quizá papi y mami no tengan los recursos para darte todo y te toca trabajar y estudiar, pero puedes. Pero para eso necesitas determinación. Adquirir de una vez por todas, por Dios, un estilo de vida saludable. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría adquirir un estilo de vida saludable? Y que no te sientas ni acusado ni culpable. No, esta es mi vida. Y no que nos tengan que decir, ay, su pastor le prohíbe. No, 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 no me prohíbe. No me prohíbe. ¿Te gustaría saber enfrentar y asumir, resolver los conflictos familiares o laborales? ¿Cuántos tienen conflictos familiares? Levante la mano el que los tenga. Y si no, para despacharlo a este planeta, porque seguro que no existe. Pero te gustaría saber, mira, hay gente que es experta en huirle al conflicto. No, yo cuando me pongo bravo, me salgo de la casa a tomar aire. Entonces llega así de infladote, pero no resuelve nada. Los conflictos son para enfrentarlos, pero hay que saberlos asumir y resolver. ¿Te gustaría tener esa meta? Que cuando tengas que hablar con tu jefe o con tu empleado no te comience a temblar el labio ni a torcerse el ojo, sino que puedas hablar. ¿Estás realmente comprometido como una meta, comprometido con una administración económica productiva, lo cual incluye ahorrar? ¿Te gustaría ahorrar dinero y no gastártelo en tonterías? Y esa es una meta.
Como pudiste ver, disparé para todos lados, hablando metas. Ahora te pregunto, ¿ya alcanzaste todas tus metas? Y te aseguro que no. Te aseguro que no. ¿A cuánto se me ocurrió esta hora último? Una meta. Yo me propuse, yo la alcancé, mi esposa es testigo. Erradicar de manera total el estrés de tu vida. ¿Te gustaría eso como una meta? ¿Que nada te estrese? ¿Te gustaría o no? Y por eso quiero invitarles para que juntos pensemos en lo que no hemos logrado aún. Y estamos ahí pataleando. Como te dije, mucha gente en esta época rompe su dieta. No, en enero me recupero. De pronto es dejar un pecado. Algo con lo que estás luchando todavía. ¿Cómo alcanzo esa meta? Sabemos que está a la espera y estamos seguros de necesitarlo. Mis queridos hermanos, se nos puede pasar la vida intentando llegar a esas metas sin lograrlo. Y eso a mí me parece triste. Ver tantos hermanos cristianos evangélicos fracasados en la vida, que no logran alcanzar sus metas y saben que lo necesitan. Permítanme hoy preguntarles, en el nombre del Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hallaremos en lo que hicimos, en lo que nos hicieron, en nuestras limitantes, en nuestro dolor, en nuestras heridas, hallaremos razones para no avanzar a lo que Dios ya tiene para nosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hallaremos en lo que nos hicieron? En nuestras propias limitantes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos justificaremos en nuestro carácter, en nuestro pasado, para no avanzar en todos los escenarios de nuestra vida? Y somos expertos en justificarnos. ¿Por qué no avanzas? Es que tengo un carácter terrible. Pues trabaja tu carácter. Es que mi pasado, es que usted no sabe lo que yo he sufrido. Pero nos justificamos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lloraremos las oportunidades que pasaron? Ya ese bus se pasó, hermano, ya se pasó. Ya no va a pasar otra vez. Pero ¿hasta cuándo lloraremos las oportunidades que pasaron? Lo que pudo ser, pero nunca fue. Ay, es que si yo... Hay gente... Yo he escuchado gente que dice, es que si yo hubiera nacido en Suiza. ¿Por qué nací aquí? Si yo hubiera nacido, aunque sea en la Candelaria, pero no en Bosa. ¿En serio? ¿Dónde vive usted? Y hay gente que todavía titubea. ¿Hasta cuándo lloraremos lo que pudo ser, pero nunca fue? ¿Hasta cuándo lloraremos, y perdónenme que sea tan fuerte, hasta cuándo lloraremos la ausencia de un ser querido en nuestra vida? ¿Hasta cuándo? Y ante esta desafiante pregunta, ¿qué podemos hacer si sabemos que debemos resolverla? A Samuel le tocó resolver. Le tocó resolver. Y recordé cuando murió mi papá. Mi papá murió en el momento cuando mejor estaba nuestra relación. Cuando logré sanar muchas heridas, muchas cuestiones, mi papá partió de este mundo. Y como estábamos en pandemia, ni siquiera pudimos ir. Les invito para que juntos leamos nuevamente la poderosa palabra de Dios, pero en esta ocasión en Filipenses.
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar. Si de pronto no sabías, la palabra asir es agarrar. Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido, agarrado. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Verso siguiente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda donde, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia dónde, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Listo. Usted ya tiene en su mente las metas que no ha alcanzado, porque le aseguro que las tiene, se lo aseguro. Y le di un amplio menú de opciones para que usted se identifique. Y quizá usted dijo, sí, aquí está un miedo que tengo, aquí está un complejo, aquí está un dolor, aquí está esto, aquí está aquello, no he logrado la disciplina que necesito, no soy una persona determinada, arranco algo y a medio camino desisto. Este texto bíblico fue escrito por el que considero un titán de la fe, el apóstol Pablo. Texto que me hizo recordar que Jesús me tomó, me rescató, y me gusta la idea de me agarró para darme vida eterna. Y a ti también. A ti también. Y también para darme una vida abundante, hermano. Y entiendo que la vida eterna depende enteramente de lo que Jesús decidió hacer por mí. En eso estamos de acuerdo, amén. ¿Quién nos dio la vida eterna? Jesús. No podíamos buscarla, no podíamos tomarla. Él nos la ofreció. Depende enteramente de quién, de Jesús. La vida eterna. Pero también entiendo que la vida abundante depende en gran manera de lo que yo decida hacer, y lo cual me pone en una posición de total responsabilidad para alcanzar lo que Dios ya tiene para mí. Dios tiene algo para ti. Dios tiene algo para ti. Y es de toda tu responsabilidad que lo tomes o no lo tomes. Y cuando yo lo tomo, es cuando lo podemos traducir en esa hermosa frase: vida abundante. ¿Quieres tener una vida abundante? Pero no lo ciñas al plano económico, que lo incluye, claro que sí. Pero vida abundante es cuando tú vives motivado, feliz, animado, optimista, y cuando tienes la capacidad de afrontar las adversidades de la vida con altruismo, que puedes sobrepasar las pruebas de la vida, que todos las tenemos. Una vida abundante es cuando yo desarrollo todo mi potencial como esposo, como padre, como amigo, como hermano, como tío, como abuelo, como hijo, en todos mis escenarios de vida. Eso es una vida abundante. Y Dios quiere que tú y yo desarrollemos todo nuestro potencial. Amén. Pero eso sí depende en gran manera de mí. Y por ello quiero compartir de las decisiones que tomó Pablo en este texto bíblico. Lo primero es que Pablo reconoce que alcanzar absolutamente todo en el escenario humano es imposible. De hecho, la Biblia nos hace saber que Pablo quería llegar hasta España en sus viajes misioneros. Pero antes se encontró con una espada que le separó la cabeza del cuerpo. No alcanzó a llegar. Para Pablo era consciente de que él no iba a alcanzar todo. Y reconocer esto le ayudó mucho a tomar una segunda decisión. Entonces, lo primero es que tú y yo debemos estar conscientes que no vamos a alcanzar todo lo que querramos. No lo vamos a alcanzar por aquello del factor humano.
Pero eso no impidió que Pablo hiciera lo siguiente: proseguir. ¿Qué es proseguir? Seguir intentándolo, insistir, no cansarse, perseverar. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo dijo: soy consciente, porque él dice: no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, sigo, hasta donde pueda voy a ir. Entonces, si yo tengo metas que no he alcanzado, yo debo proseguir. Y vivimos en una época en la que las personas, muchas, dejan los procesos a la mitad. Dejan los procesos a la mitad. Como pastor, uno tiene la oportunidad de comenzar un trabajo pastoral de consejería con personas. Y cuando ya se sienten medio bien, como cuando te envían una receta de antibióticos y te dicen por una semana, pero tú al tercer día dices: ya me siento bien, y como yo sé más que el médico que estudió 10 años, como yo sé más, entonces no tomo más antibiótico. Y resulta que tu cuerpo no generó lo que necesitaba, y la próxima vez que te vuelva a dar ese virus, te va a golpear más duro. ¿Y sabes cuánta gente deja los procesos de Dios a la mitad? Demasiados. No, ya me siento bien. No, pastor, ya estamos bien con mi pareja. Ok. Proseguir. Pablo prosiguió, porque él entendía que para eso caminaba con Cristo, para avanzar de manera continua. Y si hay algo que me encanta de Cristo, es que Cristo siempre nos está invitando a avanzar. Siempre nos está invitando a avanzar en todos nuestros escenarios de vida. Y otra decisión importante que tomó el apóstol Pablo fue, y esta me gusta mucho, olvidar lo que queda atrás. En otras palabras, dejar atrás el pasado. Dicho en otras palabras, no llorar sobre la leche derramada, que fue precisamente lo que le dijo Dios al profeta Samuel. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Samuel cuando le dijo: ¿hasta cuándo, Samuel? ¿Qué le estaba diciendo? Obviamente el apóstol Pablo no se refería a vivir una amnesia selectiva. Para aquellos que dicen perdonar es olvidar. No, eso es absurdo. Uno no olvida. ¿Sabes qué es perdonar? Y me encantó esa definición. Perdonar es ir al pasado y volver sin heridas, sin dolor. Ahí sabes que ya has perdonado. Cuando vas al pasado y vuelves al presente y no hay dolor, no hay heridas. Y Pablo entonces dice: no se trata de sufrir una amnesia y que tú digas: no, yo no recuerdo, de verdad, no, porque eso no sucede. Para muchas personas, su pasado se convierte en un lastre, en un peso insoportable, o en un ancla en la que de manera consciente o inconsciente se justifican para no avanzar. Fue que me hicieron, fue que me dijeron, es que yo nunca olvido. Y yo recuerdo que yo de niño sufrí ataques racistas por parte de alguien de la familia. Estábamos muy pequeños. Y cuando mi mamá llegaba a cierto sitio, cierto personaje le decía: ¿ya llegó con esos negros? Y viví un ataque racista también en un país que no es el nuestro. Y saben, yo puedo convertir eso en un ancla.
porque me dijeron que no servía para nada, porque fui abandonado por papi o por mami. ¿Cuántas cosas nosotros queremos cargar? Y por eso, por favor, pongan la imagen de la predicación. Por eso la imagen. Vamos a ver si la encuentran rápido. Miren allí, ¿qué hay al frente de ese hombre? Una cruz. Pero ese hombre está sentado ¿sobre qué? Un equipaje, una maleta. Y ahí está él. Puede avanzar con ese equipaje o puede dejarlo ahí. Y así es nuestro pasado. Tú decides si cargar con tu pasado, lo que se va a convertir en un ancla. Hablo de ese pasado doloroso. Hablo de ese pasado que te maltrata, que te recuerda dolor. Y para muchas personas, eso se convierte en un ancla que no les permite avanzar. Siempre están hablando de su pasado. Siempre están hablando de lo que les hicieron. Bueno, asunto tuyo. Lo cierto es que no vas a avanzar. No vas a avanzar. Samuel lloró mucho tiempo a Saúl y en un momento de su vida Dios le mandó a detenerse. Como si Dios le dijera, basta ya. Mi familia lo sabe. Cuando alguien en una reunión de la familia, algún niño, algún pequeño comienza a llorar, yo no le digo que se calle, yo le digo, ve a llorar a otro lado. Ve a llorar a otro lado. Tienes el derecho, puedes llorar todo lo que quieras, pero hazlo en otro lado. Con eso estamos aquí tranquilos. Y tú lloras tranquilo. Me encanta cuando Dios le dice a Samuel, ya, deje llorar. O si quiere seguir llorando, hágase a un lado porque yo tengo algo que hacer. Qué duro, ¿no? Qué duro que nos digan, ya deje de llorar. Porque generalmente decimos, usted no sabe lo que yo he vivido. Usted no se imagina el dolor. Ah, bueno, pues si es tanto el dolor, léete el libro de Job. De pronto le ganes. De pronto le ganemos. O si es mucho el dolor, entonces simplemente lee la crucifixión de Jesucristo. Y puede sonar rudo, mi hermano, pero el problema es que no avanzamos, porque nos escudamos en eso. Nos escudamos. Y creemos que tenemos el derecho para no avanzar. Dicho en otras palabras, que es una palabra que personalmente me fascina, lo empujó a resolver. Samuel, por favor, resuelve y avanza porque algo mejor te espera. Y tú y yo tenemos la capacidad dada por Dios por resolver nuestros miedos, nuestros traumas, dejar atrás nuestro pasado. Que tú y yo no lo querramos creer es otra cosa. Pero a mí el Señor me ha capacitado para resolver la vida. Y a ti también te ha capacitado. Entonces Dios le dice a Samuel, Samuel, resuelve y avanza. Cuando decidimos no resolver, nunca avanzaremos. Y seguramente te has topado con personas que dicen, es que yo no puedo perdonarlo. Es que no puedo perdonarlo. Quédate ahí, no resuelvas. La úlcera, la gastritis va a ser para ti si no resuelves. El apóstol Pablo añade, me extiendo hacia lo que está delante. O sea, fueron muchas cosas. Y la otra fue que Pablo dice, yo me extiendo. Y piensa en qué es extenderse, como cuando estás en la alacena de la casa y tienes que alcanzar algo que está alto. Y sabes que con un pequeño estirón o un gran estirón lo alcanzas. ¿Qué haces? Y haces todo lo posible y te estiras hasta que lo logras. ¿Por qué?
pongo este ejemplo? Porque extenderse es un esfuerzo que puede ir más allá de lo que quiero, de lo que pretendo, de mis limitantes para alcanzar lo que necesito. Y eso es extenderse. Cuando voy más allá. Porque quizás estamos acostumbrados a que todo esté allí, en bandeja de plata. Y no es que esté mal, mi querido y querida, pero hay momentos en la vida en que yo debo extenderme para alcanzar. Pero el que quiere solo extender sus horas de sueño, ¿podrá estudiar? ¿Podrá trabajar? El que quiere solo extender la vida fácil, lo cómodo, créanme, no podrá alcanzar. Porque para alcanzar lo que Dios ya tiene para nosotros, yo debo hacer un esfuerzo que muchas veces será mayor de la fuerza que tengo. Y eso es extenderse. Pablo lo hizo. Y por eso él dice, yo me extiendo. Yo hago mi mejor esfuerzo. Voy la segunda milla. Hago todo lo que esté a mi alcance. La pregunta es, si tú te estás extendiendo. La motivación de Pablo jugó un papel importante, era el premio supremo, este premio que contiene ese viaje hacia el cielo en una relación íntima con Jesucristo, salvación, premio supremo, como también incluye, reitero, esa vida abundante aquí en la tierra. Ahora, no sé exactamente cómo esté tu vida, pero algo sí sé exactamente, puedes estar mejor. Puedes estar mejor, pero debes tomar las decisiones correctas. Vida abundante que en varios de sus escritos Pablo nos hizo saber. Y cuando leemos con detenimiento emocional lo que Dios le dijo al profeta Samuel, pareciera que Dios pasa por alto el dolor, pasa por alto las lágrimas del profeta. Pareciera que Dios es indolente. Y hay varios momentos en la Biblia donde se ve a un Dios así. Como cuando llama a Moisés. Como cuando llamó a Moisés. Huyó por asesinar a un hombre. Dejó la vida maravillosa de un príncipe de Egipto. Se fue a pastorear unas ovejas. 40 años. Literalmente a pasar trabajos duros. Y cuando se le aparece Dios, ¿qué es lo primero que Dios le dice? Quítate el calzado que tienes puesto, pues este es suelo santo. O sea, no me empuerque el sitio, hágame el favor. Y Moisés que me maltrató Faraón. Mi suegra y mi suegro me ponen a trabajar. Y ahora aparece Dios y me dice, ¿ves a Moisés lloriqueando? Jesús, antes de ser entregado, va donde el Padre Celestial y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le dice Dios? Ya sabía que te iba a quedar grande. Yo lo sabía. Ya sabía que no ibas a... Pero te entiendo. Tus traumas de hijo de carpintero, el rechazo de tus hermanos por ser un niño tan especial. ¿Qué le dijo Dios? Nada, porque Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Y por eso hoy somos salvos. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Sin embargo, yo estoy absolutamente convencido que Dios sabía que ya era suficiente. Ya lloraste suficiente, Samuel. Vamos para adelante. No quería dejar a Samuel ahogándose en sus propias lágrimas porque lo amaba y ama a su pueblo. Dejarlo allí equivalía a detenerse en el propósito de Dios. Y de eso se trata, mis queridos. Porque Dios no quiere que tú y yo nos ahoguemos en nuestras lágrimas, en nuestros traumas, en nuestros miedos, en nuestros complejos. ¿Qué es lo que muchas veces nos sucede?
Ya comenzamos la cuenta regresiva de este año. Y pienso que debe incluir, llegamos a la meta, amén, y también llegamos a la meta. ¿Estamos llegando? ¿Ya llegamos? ¿A cuántos? No sabría. Sin embargo, a muchos Dios nos está diciendo en este día, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo, mis queridos y queridas, tomaremos la vida que Dios nos dio y la llevaremos a cabo? ¿Hasta cuándo?